Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Les saludo en el amor del Señor para compartir con ustedes una reflexión que creo que es muy necesaria, porque muchos de nosotros que compartimos en veces un video o una reflexión a través de estos medios, hay veces que hablamos de Jesús, tratamos y usamos mucha de nuestra energía, de nuestra fuerza por querer transmitir a ese Dios hermoso. Pero pienso que ahora en esta reflexión quiero invitarlos a ustedes a que mediten quién es ese Jesús del que habla muchísima gente, no solo yo. ¿Quién es ese Dios? ¿Cómo es ese Dios? ¿Quién es Jesucristo? Quiero compartirte este evangelio que está en San Marcos, en el capítulo 6, del 1 al 6. Te lo comienzo a compartir y luego ahí vamos a ir reflexionando para darnos cuenta verdaderamente lo que quiero compartir. Dice San Marcos 6, del 1 al 6, dice: Jesús visita a Nazaret. Dice: salió de allí y fue a su pueblo, acompañado de sus discípulos. Jesús se la pasó, hermanos y hermanas, todo el tiempo visitando diferentes pueblos. Cafarnaúm, bastantes pueblos. Ustedes lo saben, nosotros lo sabemos. Él no estaba quieto. Un día se fue, cruzó unos lagos y el evangelio comienza que estando allí, salió de allí a su pueblo natal, donde se le conocía, donde lo vieron pequeñito, donde se dieron cuenta de su casa, dónde vivía, con quién vivía, a qué se dedicaba. Y ese es el punto que vamos a compartir en un momento. Pero también dice, salió de allí y sus discípulos le seguían. Sus discípulos le seguían. Aquí hay una reflexión hermosa que no me quiero perder, porque dice, o sea, le seguían. Implica que ser discípulo es seguirle. Seguirle poniendo nuestros pies donde Él pisa, en las huellas. O sea, imitarle, ¿verdad? O sea, no conocer a Jesús solamente de oídas y leídas. Eso fue lo que te comencé a compartir al principio. Ver a Jesús desde tu corazón, desde tu interior, desde tu perspectiva, que es lo que quiere Dios que le veas, pero no de una perspectiva en la que tú digas, esta es la verdadera, no. Ver a Jesús como lo que Él es, no como lo que tú y yo nos imaginamos, ¿verdad? Quiere que le sigamos, así como sus discípulos le seguían, que también nosotros le sigamos en una obediencia, en una imitación. Jesús amaba, síguelo, ama. Jesús perdonaba, hay que seguirle, hay que perdonar. Jesús caminaba sobre toda tempestad, sobre tiempos difíciles como este que estamos viviendo, hay que caminar, hay que avanzar en medio de lágrimas. Jesús lloró, también hay que llorar. Jesús sintió dolor, Jesús sintió compasión por los demás, por los pobres, por los que sufrían, hay que sentir eso. ¿Me digas? Jesús regresa a su pueblo natal donde se le conocía, donde lo vieron crecer. Y sigue diciendo, cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. Él ya había regresado a su pueblo, a Nazaret. Y llegó directamente a ese pueblito, a El Ambo. Imagínate el Señor allí enfrente de toda esa gente que le conoció pequeño. Empieza a enseñar y la gente, dice el evangelio, la multitud al oírle quedaba maravillada. Y la gente decía, ¿de dónde le viene todo esto? Y aquí comienza para mí el centro de la reflexión. Cuando la gente empieza a ver a Jesús desde sus sentimientos,
desde su manera de pensar. Esto en veces nos hace muchísimo daño a nosotros. Por ejemplo, podemos decir, es que yo pienso que, es que la iglesia debería de aceptar esto. Es que las cosas en el camino de Dios no deberían de ser tan exigentes. Es que los matrimonios deberían de. Es que los ancianitos también tienen que ser esto. Es que se debe de permitir que los niñitos recién nacidos esto. Ustedes saben lo que yo estoy compartiendo. De la forma de pensar de tantísima mente quisque sabia. Dios nos invita no a ver a Jesús desde nuestro punto de vista humano. Mientras nosotros sigamos viendo a Jesús de esa manera, vamos a estar fallando. Vamos a estar en una cuerdita de perdición. De perdición. Fíjate, la gente comienza a murmurar, a hablar mal, a expresarse mal. Y decía, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Acaso no es el que conocimos? Y eso le pasa a todo cristiano que logra una conversión. Míralo, si yo lo conocí, si se portaba tan mal y ahora allá anda hablando de Dios. Eso me pasó a mí muchísimas veces, ¿verdad? Y así la gente en el evangelio comienza, ¿de dónde le viene todo esto? Lo sigue diciendo, ¿qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Te digas? Lo habían conocido. Jesús regresa a su pueblo donde no es aceptado. Y siguen diciendo, y esos milagros hechos por sus manos. Te digas, es una expresión hermosa, pero tristemente alejando a Cristo. Y luego dicen, ¿no es este el carpintero? Como diciendo, ¿no es este un trabajador más? ¿Verdad? No es el que conocimos nosotros que estaba allí con un martillo, con un serrucho. Y lo dice, ¿no es el hijo de María? Y siguen diciendo la gente, el hermano, ¿es el hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí entre nosotros? ¿Te fijas cómo se expresa la gente? Inclusive otras creencias, cómo se expresan tan mal de Jesús. Si él tiene ahí sus hermanos, sus hermanas, el hijo de María, una señora, el hijo de José, el carpintero, él también es un carpintero. No se alcanza a distinguir esa divinidad, esa presencia hermosa de un Dios todopoderoso que viene a hacerse al tamaño nuestro, a la imagen de nosotros, a tomar un trabajo como el de nosotros. Y eso es lo que hace Dios, es lo que hace Jesús, a estar al tamaño tuyo, en tu trabajo, en tu necesidad, en lo que tú estás viviendo. Ese es Jesús, ese es Jesús, y es el que nos invita a verle, ya no a entenderlo, a comprenderlo de oídas y leídas, vuelvo a decirlo, de oídas y leídas, porque escuchamos a otros, porque leemos, pero quiere que lo veas tú. ¿Tú lo sigues viendo como un carpintero? ¿Tú lo sigues viendo como cualquier persona? ¿Cómo ves a Jesús? ¿Cómo lo ves a Jesús? Jesús fue rechazado y dice, y se escandalizaban a causa de él. La palabra escándalo quiere decir tropiezo. Y tropiezan. Y la gente va a seguir tropezando. Aunque aparentemente está razonando bien, es un tropiezo. Porque se refieren mal ante Jesús. No lo distinguen. No lo conocieron. No lo conocen, como dice la misma palabra de Dios. Estuvo entre ustedes, pero no lo conocieron. Y por eso sigue diciendo, y no podía hacer allí ningún milagro. Y termina con una hermosa parte, dice, bueno, hermosa en el sentido de que nos hace reflexionar, pero triste, dice. Y Jesús se maravilló de su falta de fe. Jesús siempre se maravilla cuando tú y yo, la gente, especialmente en los evangelios, venía ante Él y se arrodillaba y le pedía, Señor, escúchame, quiero ver, ayúdame, ven y cura a mi hijo, a mi hija.
y se maravillaba de la fe de la gente. Pero en este evangelio Jesús se maravilla de la incredulidad. Y ese es el mensaje. Yo te invito a que reflexiones. Mira el cantito que estoy escuchando. Dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? ¿Qué te he hecho? ¿Por qué nos hemos vuelto tan indiferentes? Tan indiferentes. O sea, escucha, es un canto hermoso, muy tradicional en la Iglesia Católica. ¿En qué nos ha ofendido? Ese es nuestro Dios. Sigue luchando por sacarte a ti, por sacarme a mí, a todos, porque yo me puedo perder, todos nos podemos perder. Y sigue llevándonos. Sigue haciéndose el encontradizo. Pidámosle a Dios que en este día, en estos días, en este Adviento, distingamos desde nuestro corazón, desde nuestro adentro, a Dios que nos ama y que siempre está en busca de ti y de mí, y verle desde lo que es Dios, Emmanuel, Dios entre nosotros, Jesucristo el enviado. No es un carpintero, no es uno más, un hermano de los otros hermanos o de las mujeres, o el Hijo de María. Es el Hijo de nuestra Madre Santísima. Ese es Jesús. Reflexionemos en eso en este día. Que Dios te bendiga y que la bendición del Señor se derrame sobre cada uno de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.